Muy bien, buenos días. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor. Vamos al libro, a la carta de Juan, primera carta de Juan. Hoy será, hoy vamos a iniciar ya en forma. El domingo anterior iniciamos con una pequeña introducción para establecer los contextos de las cartas de Juan, esta primera carta que vamos a iniciar el día de hoy. Y entonces, bajo el contexto que nosotros vimos el domingo anterior, un contexto de falsos maestros, de apostasía, de herejías y de un cristianismo deficiente, porque recordemos que estos falsos profetas, este gnosticismo se estaba dando dentro de la iglesia y esto estaba perjudicando la recepción del evangelio, porque después los creyentes tenían una mezcla de gnosticismo con evangelio y todo esto. Entonces, en este contexto tan agresivo de herejías, de falsos maestros, de un cristiano deficiente, inicia Juan, el escritor, Juan el amado, inicia su exposición y podemos notar nosotros en esta ocasión, en este domingo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y podemos notar que Juan habla de una manera muy radical, es decir, no inicia con una introducción como se esperaría que iniciara una introducción saludando, diciendo Juan, apóstol del Señor, etcétera, sino que inicia de inmediato, porque esto nos deja ver que entonces la necesidad de contrarrestar estas herejías, estos falsos maestros que se estaba dando en ese tiempo, era realmente urgente, y él comienza su exposición de una manera totalmente confrontante. De hecho, el tema que tenemos para esta ocasión se va a titular de esa forma: Confrontados con la verdad, parte uno. Confrontados con la verdad, parte uno. Muy bien, vamos entonces a dar lectura a los versículos que tenemos para este domingo, versículo 1, versículo 2, 3 y 4, y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y se las anunciamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Muy bien, son estos 4 versículos con los que vamos a estar escudriñando en este domingo. Son pocos versículos, pero contienen grandes verdades y van a contener grandes confrontaciones, no tan solo para los falsos maestros, para la falsa herejía, sino también para nosotros. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, por este privilegio que nos das de nuevamente abrir tu palabra. Señor, te rogamos que nos hables hoy, Señor, a través de esta carta de Juan, de esta primera carta de Juan, Señor. Padre, nosotros estuvimos escudriñando el domingo anterior que esta carta se escribió en medio de falsos maestros, en medio de apostasía, en medio de cristianos que estaban siendo seducidos, en medio de cristianos que estaban apostatando de la fe, que tenían como pretexto las doctrinas que el gnosticismo estaba dando y llevaban un cristianismo indisciplinado, pecaminoso, etcétera. Entonces, Señor, tú usaste esta carta para contrarrestar toda esta fuerte herejía, y también, Señor, te rogamos que la sigas usando para nuestros días, para corregir en nosotros lo que tiene también que ser corregido, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, instrúyenos, ilumínanos con tu Espíritu Santo para poder accesar a la verdad de tu palabra, Señor. Te rogamos que tomes estos minutos, Señor, y que nos ayudes a poder transitar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces al versículo primero.
Y como les decía, Juan inicia de una manera totalmente contundente y lo entendemos porque es urgente. Esta corriente gnóstica se dio en los primeros 3 siglos, 300 años de la iglesia cristiana, donde se estaba mezclando, se estaba introduciendo en la iglesia cristiana y estaba perjudicando y estaba arruinando la vida de muchos creyentes. Entonces Juan, de una manera totalmente apologética, inicia diciendo en el versículo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Inicia Juan el escritor con 4 declaraciones que tienen que ver en cuanto al verbo de vida. Inicia con lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra lo, que está apareciendo aquí, lo que era, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, este lo es un pronombre neutro en la gramática griega y este pronombre neutro significa el que. Entonces podríamos entender que Juan inicia diciendo el que era desde el principio, el que hemos oído, el que hemos visto con nuestros ojos, el que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan inicia con un testimonio acerca de Jesucristo. Inicia dando testimonio acerca de Jesucristo. Ahora, los gnósticos, ellos tenían sus propios testimonios que estaban basados en sus opiniones, en sus imaginaciones, en sus filosofías, en sus verdades profundas y absolutas, que solamente ellos podían arribar a esas verdades profundas y absolutas. Pero en contraposición a ello, Juan inicia con un testimonio que es un testimonio realmente contundente, porque los gnósticos se basaban en lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo estoy percibiendo, y Juan inicia con lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos y lo que nosotros hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Es decir, Juan habla de realidades que no pueden ser objetadas. Es como si Juan estuviese diciendo, nosotros somos testigos de lo que estamos diciendo y no estamos nosotros con estos conocimientos, estas verdades profundas, estos conocimientos absolutos, místicos. No, él dice, no, hay una realidad y nosotros esta realidad la pudimos escuchar, la pudimos ver, incluso la pudimos tocar con nuestras propias manos. Ahora, la primera declaración que hace Juan en este versículo 1 es el que era desde el principio, o lo que era desde el principio. En el original griego dice en no geneto, que significa lo que no comenzó a ser, lo que siempre ha existido. Entonces, cuando Juan inicia con el testimonio de Jesucristo, inicia con la eternidad de Jesús. Ya en el Evangelio que él escribió, que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, Juan cuando inicia en Juan 1:1 dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tanto en Juan 1:1 como en primera de Juan 1:1, nuevamente Juan está diciendo el que era desde el principio. Este principio al que se está refiriendo es el principio antes de la creación misma. Entonces, lo que Juan está diciendo es que antes de que la creación existiera, ya existía el verbo. Ya dice, él está hablando, él dice, voy a comenzar a hablarles acerca del que ya existía desde antes que la misma creación existiera. Y entonces aquí Juan lo que nos quiere decir es que en la eternidad el verbo de vida ya existía, que en la eternidad el verbo de vida ya era verbo de vida, que Jesús ya existía desde antes de la misma creación y Jesús ya era el Hijo de Dios, él ya existía. Y entonces aquí surgen dos grandes realidades con lo que Juan está diciendo, con esta declaración de el que era desde el principio. Primera verdad, Jesús es Dios. Jesús eternamente ha sido Dios. Y verdad número dos, Jesús es el verbo de vida. Es decir, Jesús desde la eternidad ha tenido vida en sí mismo
y ha tenido el poder de impartir vida aun cuando ni siquiera existía la creación, ¿sí? Bueno, entonces Juan está hablando de la eternidad, de la deidad de Jesús, y luego Juan pasa de la eternidad a la temporalidad, porque pasa de decir lo que era desde el principio y después dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es decir, pasa de lo eterno a lo temporal, a los sentidos físicos, hemos oído, hemos visto, hemos tocado. Y entonces Juan está señalando que al que ellos oyeron, al que ellos vieron con sus propios ojos, al que ellos tocaron con sus propias manos, era Dios mismo hecho carne. Y entonces comienza Juan a confrontar a los gnósticos y a decirles, Jesús al que nosotros oímos, al que nosotros vimos, al que nosotros tocamos, no parecía un hombre como ustedes dicen, no era un hombre solamente como ustedes dicen, no era un fantasma, sino que Jesús mismo tenía un cuerpo humano y era Dios mismo en un cuerpo humano. Y entonces ahí vemos que Juan comienza dando un duro golpe al ascetismo, a los socinianos, a los unitarios, y un duro golpe a aquellos que no creían en la deidad de Jesús. Entonces es como les dije hace unos momentos, Juan está sosteniendo y diciendo, nosotros fuimos testigos porque nosotros mismos lo oímos, lo vimos y lo tocamos, y al que oímos, al que vimos y al que tocamos, era Dios mismo, era Dios que se hizo carne, ¿sí? Ahora, vamos a 1 de Juan 1:1 y vamos a ver una transición en 1 de Juan 1:1 y 1 de Juan 1:2. Vean, 1 de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, o el que era desde el principio, este Hijo de Dios eterno, lo que hemos oído ya en la temporalidad, nosotros lo oímos, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y luego en el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y se las anunciamos, les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero que vean, en el versículo 1 dice al verbo de vida y en el versículo 2 dice la vida fue manifestada. Es decir, este título de verbo de vida y este título de vida que fue manifestada se está refiriendo a una misma persona que es el Señor Jesús. Entonces, aquí nos está dando también el evangelista Juan una gran realidad. Nos está diciendo que aquel que es desde la eternidad, que aquel que es desde el principio, que aquel que siempre ha sido Dios, versículo 2, y que es el verbo de vida, versículo 1, y luego versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada. Entonces, esto significa que Jesús, para que sea conocido por alguna persona, Jesús tiene que manifestarse. Es Él quien se tiene que manifestar. Jesús es conocido solamente si Él se manifiesta. Y aquí tenemos otra confrontación al gnosticismo, porque el gnosticismo decía, nosotros tenemos nuestro conocimiento profundo y elevado, y a través de este conocimiento profundo y elevado, nosotros podemos accesar a las verdades de Dios. Y Él dice, no, la vida fue manifestada, la vida se tiene que manifestar, el Hijo se tiene que manifestar. Y entonces esto significa que no es entonces en base a tu propio conocimiento profundo, elevado, a tus letras, a las letras que tienes en tu mente, no es a tu propia experiencia, no es en tu propia cultura, en tus propios sentimientos. No se trata de, es que yo creo que esto es así, yo creo del Hijo de Dios de esta forma, yo pienso del Hijo de Dios de esta forma, yo opino que Jesús es Dios de esta forma. No tiene que ver en cuanto a ni siquiera la religión que produce el ser humano, sino que porque la vida fue manifestada. Y una vez que la vida es manifestada, la vida se puede ver, y una vez que es vista, dice el evangelista Juan, por eso se las testificamos, porque nosotros la vimos, porque nosotros lo oímos, lo vimos y lo tocamos. Entonces, la vida
o el Señor Jesucristo tiene que manifestarse. Él mismo se tiene que manifestar. Primero de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada. Ahora, ¿cómo es que la vida fue manifestada? Les leo Juan 1:4 y 1:14. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y por cuanto fue hecho carne y habitó entre nosotros, pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ¿cómo fue manifestada esta vida de la que está hablando el evangelista Juan, que está dando un testimonio de Jesucristo? ¿Cómo es que Jesucristo, el quien es eterno, quien ha sido eterno, valga la redundancia, quien eternamente ha poseído ese atributo de la eternidad, cómo es que fue manifestado el Señor? A través de que se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuevamente, Dios se hizo carne, y por cuanto Dios se hizo carne, dice el evangelista Juan, nosotros lo oímos, lo vimos y lo tocamos, ¿sí? Primero de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada. Entonces Juan está señalando que aquel que eternamente tenía vida en sí mismo, aquel que eternamente tenía el poder de impartir vida, aquel que tenía una calidad de vida única, distinta, especial, aquel fue manifestado. Y entonces después, cuando Juan en su evangelio, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, aquí tenemos una gran realidad, que aquel que eternamente tenía vida, una vida única, una vida especial, y el poder para impartir esa vida, entonces tenemos otra confrontación que está haciendo Juan, y es esta: los hijos de Dios tienen una calidad de vida que los distingue de los demás, ¿sí? Verdad bíblica, los hijos de Dios tienen una vida distinta a la de los demás. Y ahí comienza no tan solo una confrontación para los gnósticos, sino una confrontación también para los que nos decimos cristianos. Si tú has creído en Jesús, por cuanto en aquel que has creído es eterno y eternamente ha tenido vida, y su vida es especial, es única, y tiene el poder eternamente para impartir vida, y por cuanto tú creíste en él y él te impartió de su vida, entonces tu vida tiene que ser también una vida distinta, una vida de calidad. Y entonces tenemos esta confrontación. Los hijos de Dios tienen una vida distinta a la de los demás, y comienzan aquí las confrontaciones para nosotros. Si nuestra vida no es distinta a la de los demás, entonces necesitamos nosotros examinar si estamos en la fe, necesitamos nosotros examinar qué está sucediendo, porque la vida que imparte el Hijo de Dios es una vida que, cuando se visualiza en la vida de aquel que ha creído, tiene una vida que es distinta a la de los demás, ¿sí? Primero de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada. Entonces, esta vida fue manifestada a través de la humanidad de Jesús. Y entonces aquí arribamos a otra gran verdad que está manifestando el evangelista Juan. El conocimiento de la vida eterna no descansa en filosofías, no descansa en gnosticismo, no descansa en pensamientos, en razonamientos o en experiencias, sino que el conocimiento de la vida eterna descansa, como está diciendo Juan, en el testimonio de aquellos que lo oyeron, lo vieron y lo tocaron. Es decir, el conocimiento de la vida eterna descansa en una realidad que ha sido registrada con toda precisión, tanto en el Evangelio de Juan como en esta primera carta de Juan que estamos leyendo en este momento. Ahí está, Dios así lo está señalando. El conocimiento de la vida eterna no descansa entonces en lo que tú pienses, en lo que tú sientas, en lo que tú razones, en tus experiencias, en tus culturas, en tu propia religión, sino en una realidad que ha sido registrada y a la cual tú puedes accesar a través de accesar al Evangelio de Juan y accesar ahora a esta primera carta de Juan y a las cartas de Juan. Ahí está la gran realidad. El problema que tenemos, tristemente, es que las personas juegan con su eternidad y ellos sustentan su eternidad en lo que ellos piensan, en lo que ellos razonan o en lo que sus
creencias religiosas les dictan a ellos y ponen en riesgo toda su eternidad. Ahí descansan en lo que alguien dijo, en lo que una religión dijo, en lo que un iluminado dijo, en lo que ellos piensan, en lo que es que para mí no hay vida después de la muerte, en sus propios razonamientos, en sus propias concepciones. Cuando Dios nos está presentando el conocimiento de la vida eterna, puede descansar en testimonios reales, en testimonios incluso históricos. Evangelio de Juan, primera carta de Juan, que se escribieron de una manera totalmente precisa. Primero de Juan 1:2, entonces, porque la vida fue manifestada, es decir, la vida se nos manifestó. Juan entonces nuevamente está señalando, aquel que se manifestó fue Dios hecho carne, no era un fantasma. No era solamente un hombre como ellos lo percibían, no parecía un hombre, era realmente Dios hecho hombre, era Dios 100%. Y era hombre 100%, porque Juan dice, porque nosotros lo oímos, nosotros lo vimos y nosotros lo tocamos. Y cuando dice lo vimos, dice con nuestros propios ojos, o sea, redunda, lo vimos con nuestros propios ojos, y cuando dice lo tocamos, dice lo tocamos, lo palpamos con nuestras propias manos, dando una exageración, una redundancia en la expresión para decir nosotros mismos lo vimos, ¿sí? Ahora, nosotros entonces, esta vida fue manifestada y luego dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y por cuanto fue manifestada a través de la humanidad de Jesús, entonces la hemos visto. Nosotros lo vimos, como ya dijo en el versículo 1, lo oímos, lo vimos, lo tocamos y luego dice, y por eso testificamos. Y por eso les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y eso que está diciendo Juan es nada más y nada menos que el Evangelio, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí que Juan está diciendo, primero se tuvo que manifestar el Señor, primero el que era eterno, el que desde la eternidad era el Hijo de Dios, tuvo que venir a esta temporalidad, Dios se tuvo que hacer hombre, se tuvo que encarnar en esta tierra y una vez que la vida fue manifestada, nosotros la vimos, estuvimos con Él 3 años, ahora les testificamos y les anunciamos la vida eterna y ahí está el Evangelio. Todo aquel que crea en el Evangelio tiene vida eterna. Pero quiero que vean aquí que en este versículo 2, Juan no solamente está diciendo todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, sino que Juan está hablando de la realidad no tan solamente de creer en el Evangelio, sino del efecto de creer en el Evangelio, del efecto que produce el creer en aquellos que están abrazando el Evangelio, que están creyendo en aquel que ha sido eterno desde toda la eternidad y que ha venido y se ha hecho carne, ha venido a este mundo. Entonces, aquí en 1 de Juan 1:2 y 1:3 vamos a ver la realidad, no tan solamente de creer el Evangelio, porque muchos cristianos se quedan, yo creo el Evangelio, sí, yo he creído, pero también nos muestra los efectos que tiene el creer en el Evangelio. Versículo 3 dice, y lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo voy a leer de otra forma. Lo que hemos visto y oído, es decir, versículo 1 y 2, a Dios hecho carne, al Eterno hecho carne, eso les anunciamos, el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Y el Evangelio dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Sí, tiene vida eterna. Pero vean con mucha atención lo que Juan está diciendo. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, es decir, el Evangelio que consiste en el Hijo de Dios, el Evangelio que consiste en Dios hecho carne, ¿sí? Luego dice,
para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí Juan está diciendo dos grandes verdades, no tan solamente una verdad. Él está diciendo lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, les estamos compartiendo el Evangelio, Dios hecho hombre. Pero también dice, además, Juan dice, sí, yo ya les he dicho que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero Juan dice aquí, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que, y luego dice, también ustedes tengan comunión con nosotros. Y aquí entonces tenemos los efectos del haber creído, o lo que se produce cuando verdaderamente se ha creído, para que tengan comunión con nosotros. Y luego dice, y esa comunión que tienen ustedes con nosotros, esa comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Y aquí viene entonces una confrontación para todo aquel gnóstico o no gnóstico, para todo aquel cristiano o no cristiano que dice que ha creído. Porque el día de hoy escuchamos muchos cristianos que dicen, sí, yo he creído, sí, pero el que ha creído, el que verdaderamente ha creído en el Hijo de Dios, vean, está en comunión. El que verdaderamente ha creído en el Hijo de Dios no está fuera de comunión, porque dice, esto que hemos visto y oído, este evangelio que les compartimos del eterno Hijo de Dios, es para que lo crean y para que creyendo tengan vida en su nombre, pero también para que tengan comunión, para que ustedes estén en comunión, no fuera de comunión. ¿Sí? Ahora, ciertamente, Juan no está hablando de comunión en términos de relaciones sociales, sino en términos de que ustedes participen en la comunión, posesión de la vida eterna que nosotros tenemos. Pero el sentido del que está hablando Juan es que aquel que ha creído no está aislado, no está apartado de los demás creyentes, está en comunión. Ahí está, se encuentra en comunión. Dice después en 1 de Juan 1:3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, ¿sí? Con nosotros, personas físicas, creyentes, también nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces está hablando comunión con nosotros, comunión con el cuerpo de creyentes, comunión con el cuerpo de Cristo, y una comunión que es realmente, dice, con el Padre y con el Hijo, es decir, andar de acuerdo con la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Entonces, esto significa que la comunión, que el estar en comunión con otros creyentes, no significa si quiero estar en comunión con otros creyentes, si me nace estar en comunión, si tengo tiempo para tener comunión, sino que Juan está confrontando y está diciendo, no, señores, no se equivoquen, comunión es parte de la profesión de que verdaderamente han creído. Es decir, les anunciamos el Evangelio para que crean en el Evangelio, pero creer en el Evangelio también implica comunión, tener comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se aplica esto que Juan está diciendo cuando un cristiano ha sufrido un mal testimonio, ha sufrido un abuso en una iglesia, ha sufrido una injusticia, ha sufrido de malos pastores, etcétera? Porque el día de hoy tenemos muchos cristianos que no se congregan y ya no se están congregando porque ellos dicen, no, es que ahí me hirieron en la iglesia, es que pasó esto en la iglesia, y ya no se congregan. Y son cristianos que están recibiendo la palabra de Dios a través del YouTube, a través de las redes sociales, y dicen, no me congrego, pero me estoy alimentando cada domingo escuchando a tal pastor que ni siquiera es su pastor. Entonces, ¿cómo se puede aplicar lo que Juan acaba de decir? Que aquellos que creen verdaderamente en el Hijo de Dios, creen y tienen comunión.
¿cómo se aplicaría? ¿Qué sucedería con aquellos cristianos? Es decir, a esos cristianos que desgraciadamente han sufrido de un abuso espiritual, de malos pastores, de una mala experiencia y que por ello se han retirado de una iglesia y bueno, de toda iglesia ya no vuelven a congregarse en ninguna iglesia. ¿Qué dice Juan al respecto? ¿Habrá alguna oportunidad para ellos? Vamos a ver lo que dice Juan. Dice, lo que hemos visto, primero de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, el Evangelio, ahí está, el Hijo Eterno, Dios hecho carne, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, lo que Juan está diciendo es que aquellos que han creído en el Evangelio creen para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan está diciendo, no, si tú has creído, entonces tú estarás en comunión. Dicho en otras palabras, Juan no está disculpando y no está diciendo, bueno, sufriste algo malo, ok, apártate, no te congregues, quédate ahí en tu casa tú solito y ahí que Dios te esté hablando. No, Juan está diciendo para que tengas comunión. O sea, Juan está diciendo, no es la voluntad de Dios, tienes que tener comunión con otros creyentes por cuanto has creído. Ahora, primero de Juan 1:4, último versículo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. En el original griego dice para que nuestro gozo sea cumplido o completado. Y bueno, aquí Juan nos está presentando una realidad. El verdadero gozo del creyente se encuentra, número 1, en creer en Dios hecho hombre. En el Hijo de Dios eterno que desde el versículo 1 y 2 y 3 ha estado expresando Juan. Número 2, el gozo se encuentra en la comunión con nosotros, en la comunión entre creyentes. Y número 3, el gozo se encuentra en caminar en la voluntad del Padre y en la voluntad del Hijo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a concluir, vamos a cerrar. ¿Qué aprendemos con estos 4 primeros versículos que expresa Juan el Amado? Y que, como hemos visto, el tono que utiliza Juan el Amado, yo les decía el domingo pasado, Juan el Amado realmente va a ser nuevamente, va a tener un tono del hijo del trueno, porque está hablando de una manera contundente. ¿Qué aprendemos? Aprendemos varias cosas. Número 1, aprendemos que Juan ha refutado a los gnósticos, a los falsos maestros, y los ha refutado de una manera impresionante. Los ha refutado diciendo Jesús es Dios, Jesús eternamente ha sido Dios, Jesús es Dios hecho hombre, al grado que él dice, la prueba que tengo para lo que acabo de decir es que nosotros mismos lo oímos, nosotros mismos lo vimos, nosotros mismos lo tocamos, ¿sí? Y entonces aquí vemos que lo primero que aprendemos es esta confrontación con los gnósticos, ¿sí? Juan está presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Aquí nosotros podríamos preguntarnos, ¿tú consideras a Jesús realmente que es el Hijo de Dios? Y si la respuesta que tú dices, sí, yo considero que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, considerarlo, a sentirlo sería muy sencillo. La otra pregunta sería, ¿haces lo que Él te dice? Y ahí es donde nosotros empezamos a titubear. Sí creemos que es el Hijo de Dios, pero no hacemos lo que Él dice. Entonces, si no hacemos lo que Él dice, realmente estamos a veces como los gnósticos, no estamos creyendo entonces que realmente Él sea el Hijo de Dios, porque si creemos que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, haríamos exactamente lo que Él nos estaría diciendo, ¿sí? Número 2, ¿qué aprendemos? Aprendemos que la salvación no viene por medio de conocimiento profundo, no viene por medio de filosofías, no viene por medio de puentes construidos por el hombre de religiones, no viene por lo que tú sabiamente pienses o culturalmente pienses, es que a mí me heredaron, es que a mí mis papás me dijeron, mi abuelo me dijo, no, viene de la realidad de que Dios se hizo carne y que esa vida se manifestó a los hombres. Entonces aquí tenemos esta gran necesidad. Jesús
Jesús mismo tiene que manifestarse a cada uno de nosotros, ¿sí? Y para que Él se manifieste a cada uno de nosotros, debemos, entonces, haz a un lado tus conocimientos profundos, tus filosofías, tus puentes, tus religiones, y con esto no estoy diciendo que vas a vaciar tu mente y quedar en un estado de falta de conocimiento, no, sino que vea las evidencias y que las evidencias, Evangelio de Juan y esta primera carta de Juan, te puedan mostrar que es el Hijo quien se tiene que manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Número 3, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el Evangelio se trata de Dios hecho hombre, del eterno Hijo hecho hombre. Jesús es Dios, Jesús eternamente ha sido Dios. Y aquí ha sido presentado el Hijo de Dios como el verbo de vida, como la vida, quien ha tenido vida eterna en sí mismo y el poder de impartir esa vida y esa vida única, especial. Y entonces aquí tenemos otra gran realidad, que esa vida que ha sido impartida a aquellos que han creído, entonces aquellos que han creído o aquellos que hemos creído, nosotros entonces debemos mostrar, debemos tener una vida que se distinga a la vida de los demás, porque la vida que nos ha sido dada a través de Jesús, al creer en Él, es una vida única, una vida especial. Entonces debemos de vivir en conformidad a ese tipo de vida que Él nos ha dado. Y aquí entonces viene una confrontación. Si no estamos viviendo de manera distinta, pues entonces las confrontaciones que está dando el evangelista Juan nos deben de hacer temblar y pensar qué está sucediendo con nosotros. Si yo he creído en aquel que tiene una vida especial y el poder de impartir esa vida especial, porque yo no tengo esa vida especial si es que Él me la ha impartido a mí, ¿sí? Y número 4, también hemos aprendido que el evangelio ofrece salvación. Pero hemos aprendido que la salvación produce comunión. Entonces, borra ya, si tú dices que eres cristiano y no te congregas en ningún lugar, borra la idea de ser un creyente sin comunión. No existe tal cosa, no existe tal situación de que yo me congrego en mi casa y yo recibo la palabra a través del internet, etcétera. No existe tal cosa de acuerdo a lo que Juan está diciendo, ¿sí? Él está diciendo lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, tocamos, eso se los compartimos a ustedes para que crean y para que creyendo estén en comunión. Es decir, vivir fuera de comunión entre creyentes, vivir que tú no formes parte de una iglesia local, no es la voluntad de Dios. Es más, la palabra de Dios está presentando que ni siquiera es cristianismo, de acuerdo a lo que el evangelista Juan está expresando. También hemos aprendido que la fe produce un fruto, y ese fruto es el gozo. Y ese gozo viene por creer en Dios hecho carne, creer en el Evangelio, por tener comunión, ¿sí? Y esa comunión, también dice, esa comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, es decir, caminar en la voluntad del Padre y del Hijo. Es decir, vean cómo el cristianismo lo está presentando. Este gozo que se produce al creer es creer, sí, y muchos se quedan solamente el creer, yo creo, sí, pero es creer, ese creer te lleva a un pertenecer a un cuerpo de creyentes, y ese pertenecer a un cuerpo de creyentes te lleva a un hacer, a una vida, a una conducta que es conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Sí? Muchos, como les digo, nada más se quedan en creer y dicen yo creo, pero si no están perteneciendo y si no están dando incluso cuentas de su hacer, de su conducta, porque forman parte de un cuerpo, entonces jamás van a experimentar el gozo que viene por creer, por tener comunión, por caminar en la voluntad del Padre y en la voluntad del Hijo, ¿sí? Y alguien pudiera decir, entonces lo que Juan está presentando a poco es un cristianismo a base de obras. No es un cristianismo a base de obras, sino lo que Juan está presentando es el verdadero cristianismo. Está diciendo, si has creído, esto es lo que se tiene que estar produciendo en tu vida. Y por último, Juan ha dado un duro golpe
a la soberbia de los gnósticos. Recuerden nuevamente, ellos estaban dentro de la iglesia. De hecho, los gnósticos estaban siendo maestros dentro de la iglesia, engañando a muchos cristianos. Juan ha dado un duro golpe a los gnósticos, un duro golpe al orgullo de, es que yo pienso así, es que yo creo así, es que esto. Quítate ya también de ese orgullo y vea lo que la palabra de Dios está diciendo. Es muy triste el compartir lo que la palabra de Dios dice y escuchar después de que uno acaba de compartir que algunos dicen, bueno, sí, eso dice la Biblia, pero yo pienso esto, yo creo esto. Estás actuando como un gnóstico. Y Juan ha dado el primer golpe a los gnósticos, pero también yo creo que Juan ha dado un duro golpe a los cristianos, a aquellos cristianos que dicen que han creído en Cristo, pero que no tienen una vida distinta, que no tienen una vida en comunión y que no tienen una vida que está caminando en la voluntad del Padre y del Hijo. De hecho, Juan está diciendo, si tú dices que has creído en el Evangelio, en el eterno Hijo de Dios, pero tu vida en este momento no es distinta a la vida de los demás, no estás en comunión con un cuerpo de creyentes, no caminas en la voluntad del Padre y del Hijo, de hecho lo que Juan está diciendo, Juan el amado, lo que está diciendo es, no eres cristiano. Y es un golpe duro. Por eso yo les advertí desde desde la introducción, Juan estará hablando de una manera totalmente fuerte. Ahora, esto no significa, es decir, si alguien en este momento dice, es que mi vida no es tan distinta a la vida de los demás, yo no estoy en comunión con otros creyentes, es más, ni pertenezco a una iglesia local, yo no estoy caminando en la voluntad del Padre y del Hijo, entonces no soy cristiano, estoy descalificado. No, nosotros dijimos, lo que Juan va a estar expresando no es para descalificar, no es para condenar, sino que es para atacar la falsa herejía, la falsa doctrina que ha producido cristianismo cristianos de esa categoría, con esas características. Si tú escuchas y dices, bueno, mi vida no es distinta a la de los demás, no estoy en comunión con otros creyentes, no camino en la voluntad del Padre y del Hijo, bueno, si hoy escuchas su voz, hoy es el tiempo para decirle, Señor, ayúdame en tu gracia, a que esa vida que tú me has impartido se manifieste cada vez más, que yo sea distinto a los demás, a que yo forme parte de un cuerpo de creyentes, que no camine de manera solitaria, que no caiga en ese error de decir yo y el internet y yo recibo la enseñanza de otros grupos cristianos, cuando tu voluntad está diciendo tú debes de tener comunión. Y Señor, si mi conducta no es conforme a la voluntad del Padre y del Hijo, ayúdame a corregir lo que tengo que corregir. Entonces, no es para condenar, sí es para confrontar. Por eso esta primera enseñanza se llama confrontaciones. Y la titulamos con el nombre de Confrontados con la Verdad, para que nosotros podamos en verdad ser confrontados. Y yo creo que sería mejor que el Señor nos confronte a nosotros, pero que nos cambie, ¿sí? A que no seamos confrontados y terminamos como miles de cristianos en esta en este tiempo de la era cristiana, primer siglo, segundo y tercer siglo, que creían que eran cristianos y habían abrazado una herejía como el gnosticismo y se perdieron en sus delitos y pecados. Entonces, que el Señor pueda mejor obrar en nuestros corazones, confrontarnos, todo lo que tiene que ser confrontado y llevarnos, como también dijimos en la enseñanza de introducción, al cristianismo básico, a lo que es ser verdaderamente un cristiano. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos primeros 4 versículos que expone el evangelista Juan, Señor. Que más allá de ser un golpe duro a los gnósticos, es un golpe duro al orgullo humano, Señor. Al orgullo que a veces está en nosotros y que nos lleva al punto de decir, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso esto, pero yo siento esto, pero yo creo esto. Señor, también es un golpe duro a nosotros de que si hemos creído y a veces nuestra vida no es tan distinta a la de los demás,
que a veces ni siquiera estamos en comunión con los demás, que a veces caemos en esta fase de las redes sociales, del internet, donde decimos, con que yo me alimente de lo que veo en YouTube, en las redes sociales, ya con eso es suficiente, cuando tu palabra está diciendo para que tengan comunión. Y que esa comunión sea con el Padre y con el Hijo, Señor. Esto nos lleva a una realidad también, que a veces el cristiano que se sume en esta fase de gracia, y todo es gracia, y a veces vivimos cristianismos donde, Señor, no hay responsabilidades, pero Juan nos está presentando un evangelio donde hay responsabilidad de vivir en la voluntad del Padre y del Hijo. No es que sientes que eres cristiano, sino que se verifica con tu obrar, con tu caminar, que realmente eres cristiano. Y nuestro orgullo humano, nuestra naturaleza, Señor, somos tentados a decir, entonces lo que Juan está presentando es un cristianismo por obras. No, a veces estamos tan lejos de caminar en tu voluntad que simplemente lo que Juan está presentando es un cristianismo básico. Así camina un cristiano. Y si hoy nos sentimos lejos de estas verdades, qué bueno, Señor, que nos sintamos así, pero, Señor, nos tomamos de ti y te pedimos, Señor, que tu evangelio produzca todo lo que tiene que producir en nuestros corazones, Señor, tanto en el interior como en el exterior, Señor. Ayúdanos a tener un compromiso firme con el evangelio, Señor, con tu verdad. En el nombre de Jesús, amén.